Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Asegúrese del que está a su lado, esté guapo, esté guapa. A ver, voltee. Y si sí, confírmelo por favor con esa persona. ¿Qué tal? Súper bien, ¿no? Y si no, pregúntele, ¿ya te bañaste? Porque espero que hoy, el día domingo, nos toque baño. Muy bien, hemos estado viendo toda una serie acerca de la sintonía sobrenatural, de cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros, y tomamos un buen tiempo, varias reuniones para poder hablar acerca de las formas de cómo Dios nos habla. La palabra de Dios dice que Dios en muchos momentos nos estuvo hablando de muchas maneras. Entonces, hay muchas maneras de cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros, pero también ahora queremos tomar un tiempo para saber cómo escuchar la voz de Dios. Ya vimos de cómo, nunca podríamos decir todas las maneras de cómo Dios nos habla. Dimos algunas cuantas que conocemos y que son bíblicas, pero Dios utiliza cualquier manera de hablarnos. Pero también está ahora el cómo nosotros vamos a escuchar la voz de Dios. Déjele cuento este chiste. Era un hombre que va con el otorrinolaringólogo. A ver, dígalo. Eso. Y el rey de otorrinolaringolandia se quiere no sé. Y luego llega un hombre. Está sentado el otorrino, así le decimos, ¿verdad? Para más rápido. Y se acerca el hombre cerquita de él y le dice: doctor, tengo un problema. Y dice: sí, dígame, ¿cuál es su problema? Es que mi esposa no escucha y esto nos está causando problemas en el matrimonio. Dice: pues pásela por favor. Y dice: no, es que esa es otra parte del problema, que le digo a mi esposa que venga para que la revise y me dice que no, que son mis sondas. Dice: tú no estás loco tú. Dice: yo no tengo nada. Entonces no quiso venir. ¿Qué hago, doctor? Y estoy desesperado porque esto está trayendo problemas a mi matrimonio. Nos estamos enfrentando a situaciones, mi esposa y yo, y no quiero eso. Y en ese momento el doctor le dice: mire, pues lo único que se me ocurre es lo siguiente: vaya a su casa y comience a gritarle. Váyase acercando poco a poco y le sigue hablando. Sígale hablando hasta donde usted vea que a partir de ese momento ya lo escucha. Me dice más o menos para yo calcular la distancia y ver el nivel de su sordera. Bueno, eso voy a hacer. Gracias, doctor, usted va a salvar mi matrimonio. Ya se va el cuate y llega a la casa y desde la cochera le empieza a gritar: ¡Amparo! Nada. Ya llega a la puerta, abre la puerta y grita: ¡Amparo! Nada, silencio. Y luego ya se va a la sala y desde la sala grita: ¡Amparo! Nada, silencio total. Va al patio y llega en el patio y dice: ¡Amparo! No escucha nada, silencio, nada. En ese momento se va a la sala y grita: ¡Amparo! Igual. Y desde ahí ve que en la cocina, allá en el fregadero, allá está su esposa lavando los trastes. Se acerca a la cocina y dice: ¡Amparo! Y nada. Que la canción. Pues ya llega, se le pone detrás de ella, así en la espalda detrás de ella, y le dice, y le grita: ¡Amparo! Y en ese momento voltea a la señora y le dice: ¿qué traes tú, pues? Que me estás gritando desde que vienes, desde allá afuera me estás grite y grite y grite, y yo te estoy diciendo ¿qué? Y no me contestas. ¿Quién era el sordo? Sabe que Dios nos habla y Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, pero muchas de las veces uno decimos: es que Dios no me habla. No es una cuestión de que Dios no te hable, puede ser que tú no estás escuchando, y por eso es que hoy vamos a ver algunas de las maneras de cómo escuchamos la voz de Dios. Así de que saque su celular y apunte, saque su libreta y vamos a apuntar, porque probablemente
estamos como este hombre, ¿verdad? Dios nos está hablando, pero el que no escucha es uno, ¿verdad? Entonces, número 1, ¿cómo escucho la voz de Dios? Prestando atención a su voz. Prestando atención a su voz. ¿Sabía que Jesús puso un filtro para poder saber quién realmente quería escuchar su voz y quién solo iba por comida o solamente iba por algún milagro? Jesús mismo dijo: ustedes me siguen no por lo que yo les hablo, ustedes me siguen porque yo les doy comida. Entonces hay muchas personas que vienen a Jesús no para escuchar su voz, sino por interés. Y por eso es que Jesús se ingenió un filtro, con el cual en este filtro él sabía quién realmente quería escuchar su voz. ¿Y cuál es? Prestando atención. Dice Mateo capítulo 13, versículo 10 al 15. Vamos a leer, dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A poco no suena así como que qué gacho Jesús, no? ¿Por qué nomás a unos sí y a otros no? Vamos a seguir leyendo, ahorita lo vemos. Versículo 12: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Diga conmigo: pesadamente. Pero es que hay muchos aquí que en cuanto empiezan a escuchar la prédica, los ojos se les ponen pesados, ¿verdad? Oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahora, parece contradictorio porque no se supone que Jesús vino para sanar a los enfermos. Dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a dar buenas nuevas. Y acá dice que para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan, no sea que se conviertan y yo los sane. ¿Por qué contradice esto? No se está contradiciendo. Jesús puso un filtro. Por eso es que Jesús habló en parábolas, para que la gente que realmente está interesada, para que los que muestran realmente interés sean los que se quedan. Escuche lo que está diciendo aquí. Los apóstoles le dijeron: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? No dice ¿por qué nos hablas? Porque a ellos no les hablaban parábolas. A la gente, a la multitud le hablaba en parábolas. ¿Por qué les hablas a ellos en parábolas? Les extrañaba a ellos que Jesús les hablara a ellos en parábolas. Porque este filtro hacía que algunas personas que no entendían, y si realmente tenían el interés de escuchar la voz de Jesús, se iban a acercar con Jesús y le van a decir: oye Jesús, ¿me puedes explicar un poquito lo que hablaste porque no lo entendí? ¿Sabes que no está mal el tener que venir con el Señor y preguntarle? Y en ese momento Jesús va a decir: aquí hay un interesado en escuchar mi voz. Y en ese momento Jesús le empieza a decir: mira, ven que te explico. Pero aquellas personas que dicen: ¿qué quiso decir? Pues no sé, pero el pescado está re bueno. Hay que quedarnos a ver si vuelve otra vez a multiplicar los panes, ¿verdad? Son personas que vienen solamente sin el interés de escuchar la voz de Dios. Y por eso Jesús les hablaba en parábolas, para que intencionalmente no entendieran
y que solamente los que mostraban interés pudieran venir con Jesús y decir, a ver, ¿qué me quiso decir? ¿Qué me quiso decir? El que no está interesado dice, pues no entendí nada, pero pues ahí nos vemos. Pero él, ¿qué me quiso decir? Deja, voy y le pregunto, Señor, ¿qué quisiste decir con esta parábola? Cuando algunas personas vienen a la congregación y no entienden, sabes, Dios te está hablando, pero si eres de las personas que dices, pues no entiendo nada, pero bueno, estuvo buena la alabanza. No, Dios, ¿qué me quisiste dar a entender? Que haya interés de tu parte. Porque hay algunas personas que son ignorantes, pero hay la diferencia en ser un ignorante y otra cosa es ser ignorante voluntario. Aquellos que no entendí, pero pues ni me importa. Fíjate lo que dice 2 de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente. ¿Escuchó? Estos ignoran voluntariamente, o sea que no sé ni me interesa. ¿Ha escuchado ese término? No sé ni me interesa. ¿Qué me quiso decir Dios? No sé ni me interesa. Son personas que ignoran voluntariamente. Dice aquí que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Pero dice, estos ignoran voluntariamente. No hay peor que un ignorante voluntario. No hay peor cosa. Dios te está hablando, pero si no muestras interés, no sabes que Dios te está hablando ahí. Tienes que poner atención. ¿Qué me quiso decir? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere esta parábola? ¿Se refiere a mí? ¿A quién se refiere? ¿Me estará hablando Dios a mí? ¿Le estará hablando a mi familia? Un día estaba mis hijos chiquitos y cuando había una de las maneras de yo poder platicar con mis hijos y hablarles acerca de problemas y situaciones, yo me ingenié inventarles un cuento y se me ocurrió ponerle a este personaje Papanatas. Entonces, cuando mis hijos estaban pasando por una situación de que rebeldía, pues en la noche yo les contaba el cuento de Papanatas cuando fue rebelde. Y luego, si estaban pasando por el problema ese de que no quieren compartir, pues en la noche yo les hablaba de Papanatas cuando no quería compartir. Y si en la escuela se estaban peleando, ¿verdad? Que me dieron el reporte, en la noche yo les daba el cuento de Papanatas cuando se estaba peleando. Y así, todo el tiempo me la llevé con mis hijos así. Y un día, Aslan estaba acostado y me dice, papi, cuéntame el cuento de Papanatas. Y en ese momento, pues, ni recuerdo por qué situación estaba pasando, pero le conté el cuento de Papanatas cuando, ¿verdad? Pensemos en el momento de que necesitaba perdonar, ¿verdad? Un ejemplo, porque la verdad ni me acuerdo. Y empiezo a hablar, no, fíjate que un día Papanatas le pasó esto y así. Y le estaba describiendo totalmente su situación de él. Pero él tenía que perdonar. ¿Y qué crees? No quería perdonar y todo eso. Y en ese momento, mi hijo estaba acostado y se reclina y me dice, ¿Papanatas soy yo? Y le dije, sí, hijo, por fin lo descubriste. Y me dice, o sea que todo el tiempo estabas hablando de mí. Le dije, así es. ¿Sabes? En la Biblia, cuando Dios habla acerca de Abraham, está hablando de ti. Cuando Dios está hablando de Moisés, está hablando de ti. Cuando Dios está hablando de Jacob, está hablando de ti. Cuando Dios está hablando del pueblo de Israel, acerca del pueblo de Israel, está hablando de ti. ¿Cuándo nos va a caer el 20 de decir, o sea que era yo? O sea que ese Jacob era yo. O sea que ese Elías era yo. Dios, tú eres el Papanatas. Pero tienes que mostrar interés. En el momento en que mi hijo mostró interés, descubrió algo. Descubrió que todo el tiempo
yo le estaba hablando acerca de Él. Sabes que todo el tiempo Dios está hablando contigo, pero necesitas mostrar interés. Ahora, ¿cómo muestro interés? Vamos a ver. ¿Cómo muestro yo interés en escuchar su voz? ¿Sabes? Una de las formas que puedes mostrar interés es venciendo los obstáculos para escuchar su voz. Mira, el diablo sabe y el diablo no quiere que escuches la voz de Dios. Por eso siempre te va a poner obstáculos, por eso siempre te va a mantener entretenido, por eso siempre va a desviar tu camino, por eso siempre, el diablo siempre va a hacer todo para que no escuches la voz de Dios. Pero tú tienes que ser astuta. Tú tienes que ser maduro y vencer los obstáculos para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes ya venían a la congregación a escuchar lo que Dios tenía para ti? Ah, amor, ¿qué crees? Se ponchó la llanta. No vamos, avísales que no vamos a poder ir. ¿Que no hay taxis o qué? O camiones, los domingos no pasan los camiones. No, diles que, o no hay llanteras o qué, ¿verdad? Otra, tiempos de lluvias. Ay, no, está lloviendo. No, ya empezó a llover y ya ves cómo se inunda aquí en el barrio. No, dile ahí al líder que donde estamos sirviendo que no vamos a poder ir porque no podemos pasar, ¿verdad? ¿Que no hay lanchas? Ah, no es cierto. Es hora de ir a la iglesia y pareciera que el demonio se desata en la casa y todos empiezan a pelear, ¿verdad? La niña, oye, ¿y mis calcetines? No encuentro mis calcetines. Y la mamá, te dije, por eso te digo que cuando te los quites los hagas bolita, porque después no los encuentro, ¿verdad? Ay, mami, pero no me grites, pero tú también, mira cómo me tienes toda estresada. Y el papá, que no le grites a la niña, tú cállate, que no me andes gritando a mí, que no sé qué. Es más, ¿sabes qué? No vamos a ir a la iglesia. Y la niña, no se peleen, papi, hoy es domingo y hay que ir a la iglesia. Tú cállate, cállate. El perro los ve, mete la cola y se va. No sea que me toque una patada también. Venza los obstáculos. Típica, oye, ¿qué crees? No pasan taxis, entonces no voy a poder llegar. ¿No hay camiones o qué? Ay, es que me desperté con un dolorón de cabeza. Ah, no puedo ir, traigo migraña. Yo tengo una teoría. Mi pregunta es, ¿dónde hay más posibilidad que usted se sane? ¿Viniendo a la congregación, estando en el tiempo de alabanza, envolviéndose en la presencia de Dios, escuchando una palabra de fe, o en su casa con su dolorón de cabeza viendo Netflix? Ciérrame las ventanas porque la luz me molesta. ¿Dónde? Ay, me dio chorrillo, ay, no voy a poder. ¿Sabe cuántas veces yo he tenido que predicar con chorrillo? Sé que no necesitaba esa información. No, es que anunciaron que hay una carrera ahí por el eje central, ¿verdad? De Las Brisas. Y no, va a estar llenísimo. Y no, ¿para qué? No, mejor no vamos hoy, ¿verdad? Venza los obstáculos. No, es que en Semana Santa yo no salgo. Ay, es que es un trafical, ¿verdad? Es un trafical y no, yo no salgo, manos. Venza los obstáculos, véngase más temprano. ¿Sabe a qué hora se vienen los chavitos de Jalipa? Como desde las 5:30 se vienen, no sé por si alguien anda por ahí de los chavitos. Para estar a las 7 aquí, se vienen como desde las 5, desde Jalipa. Para estar aquí en Amistad y poder servir. Y sin carro.
No, es que no tengo dinero para la gasolina. Pues vente en camión. No, de veras, ni para el camión tengo. Mira, una vez me pasó a mí, cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, me acuerdo que ese día no tenía nada de dinero. Y en el Instituto Bíblico nos dejaron bien marcado en nuestra mente, diciendo, no faltes. Número uno, porque teníamos 3 faltas y si faltábamos perdíamos el semestre. Pero decían, no faltes, porque ¿qué tal si el día que decides faltar, ese día Dios decide presentarse? Y no, pues yo no me la quería perder. Y aparte de que yo sabía el llamado de parte de Dios para mi vida y yo no quería faltar, yo sabía que Dios me hablaba ahí en las clases. Y ese día no tenía nada de dinero, pero nada así. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo primero que se te viene a la mente es, no voy a ir, no voy a ir. Es lo primero que se nos viene a la mente, no tengo dinero. Pero después dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dije, ya sé. Había un gringo, no sé si todavía viva, eso fue hace 20 años. Y él se llama Douglas, me acuerdo que se llama Douglas Starr. Y él pasaba como a unas 5 cuadras de ahí de donde yo vivía, había una plaza y él siempre pasaba por ahí. Yo sabía que porque cuando yo tomaba el camión, de repente lo veía pasar por ahí. Y dije, me voy a ir tempranito hoy y cuando pase por ahí le pido un ride. Porque él era misionero y ayudaba en la escuela. Y ahí voy tempranito, me levanté más temprano y me voy, ahí estoy en el estacionamiento de la plaza, ahí esperándolo, ¿verdad? A ver a qué horas llega. Y de repente voy viendo que ya sale de una calle, en una Suburban, no me acuerdo si en una Suburban azul. Da la vuelta y digo, ahí viene, ¿verdad? Y delante de él venía un camión. Entonces ahí venía detrás del camión y el camión llega y se para justo enfrente de mí. Y él rebasa al camión y se va. ¡Ah! Dios mío, mi ride ya se fue. Y lo típico es, no, pues ya, o sea, no tengo dinero y luego me vine para buscar ride, pero se me fue el ride, entonces pues ya me voy. No, dije, ¿cuánto me falta? Como me levanté más temprano para poder agarrar el ride, dije, pues todavía me quedan como 20 minutos. ¿Sabes qué? Más o menos yo creo que la distancia era como desde aquí, desde Las Brisas a Miramar, más o menos. Y tenía que llegar allá, híjole, entre calles y todo eso. Y pues en ese entonces estaba flaquillo y pues órale, vámonos, corriendo, ¿verdad? Y que agarro mi mochila y me voy corriendo. Ya después casi llegando por allá, recuerdo, lo tengo bien presente, que ya según yo iba corriendo, pero ya iba así como... Iban pasando los de la basura, los cuates ahí colgados en la camioneta, ¿verdad? Y me daban ganas de colgármeles ahí junto a ellos para, denme un ride. Pero no solamente era llegar, sino también llegar y checar mi tarjeta a tiempo para que no me tuviera falta. Y yo dije, no, yo tengo que llegar. Y en eso llego a la oficina donde estaba el checador, agarro mi tarjeta y checo. Llegué. Me dio una satisfacción de haberme propuesto llegar a ese lugar. Llego ahí al auditorio, en el salón donde estábamos todos, donde se daban las clases, y ahí veo a Douglas Starr. No le voy a decir nada para qué, ¿verdad? Y de repente se me acerca Douglas y me dice, ¿cómo estás, Marco? Digo, bien, Douglas, ¿y tú? Bien. Y me dice, veníamos de la casa y cuando íbamos pasando por la plaza, mi hija gritó, Marco, Marco, Marco. Pero yo me retorné y me di la vuelta y ya no estabas. Yo dije, no me hubieras dicho, ya, ¿para qué me dices? Pero ¿sabes una cosa? Yo me quedé bien satisfecho de que pude demostrarle a Dios mi interés por recibir la palabra de Dios. La pregunta es,
hacia contigo. Muestras interés. Ay, no, es que hoy no voy a ir a la iglesia porque no tengo que ponerme. Amor, por eso te dije que me compraras unos zapatos para que combinaran con el vestido. No vamos a ir a la iglesia para que me lleves a la plaza a comprarlos. ¿Estás mostrando interés? Mira, cuando Jesús le habló a sus discípulos acerca del sermón del monte, de las bienaventuranzas, fíjate algo bien curioso que cuando leemos detenidamente podemos extraer algo de la palabra. En Marcos capítulo 4 versículo 23 dice así. Dice, por eso dijo Jesús, Jesús dijo, ¿qué dice? Por eso Jesús siempre dijo, no traigo mis lentes hoy, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Traducción lenguaje actual dice, ustedes si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Pero en el sermón del monte dice en Mateo 5 del 1 al 2 dice, viendo la multitud, subió al monte. Ahora, fíjese bien, bueno, leamos todo y ahorita lo desglosamos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, y ahí les da las bienaventuranzas. ¿Sabes que las bienaventuranzas es la clave para la vida? Ahora, veamos lo que dice aquí. Ya también dice, viendo la multitud. Para ustedes, ¿cuánto es una multitud? 200, 300, 1000 personas. Pensemos 1000, ¿verdad? Porque Jesús alimentaba entre 3500, 5000 personas normalmente. Entonces, vámonos bajitos. Pensemos que ya la multitud era 1000 personas. Fíjate lo que está diciendo. Viendo la multitud, subió al monte. Escuche. Vio la multitud. Y cuando vio la multitud, dice que Jesús subió al monte. Y luego pásame al número 2, por favor. Y abriendo su boca, espérame. No, viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus. ¿Quién vino a él? Pero si había una multitud. Si eran más de 1000, dice que solamente vinieron sus. Jesús tuvo que subir el monte. Ay, qué flojera subir, mejor acá lo esperamos. Y entonces subió. Y los discípulos, los que querían mostrar interés, subieron con Jesús. Y fue a los que les enseñó las bienaventuranzas. Usted tiene que mostrar interés. Número 2, hay que crear un ambiente y asignar un lugar para escuchar la voz de Dios. Crear un ambiente, ¿sí? Asigne un lugar para escuchar la voz de Dios, porque en el bullicio no vamos a escuchar su voz. Primera de Reyes 19, 8 al 13. Habla acerca de Elías, dice: se levantó pues Elías y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió: he tenido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando él
Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciéndole: ¿qué haces aquí, Elías? En lo tormentoso, en el viento, en el huracán, en el terremoto, no estaba ahí Dios. Dios estuvo en el silbido apacible. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, a tu recámara, y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Dónde puedes meterte para escuchar la voz de Dios? En tu recámara, y cierra la puerta. ¿Por qué habrá dicho esto Jesús? Porque todo mundo, cuando ve la puerta abierta: mamá, ya hiciste de comer, ya tengo hambre. Mamá, no encuentro mi ropa. Mamá, ¿estás ahí? Mamá. Cierra la puerta y entonces habla con Dios. Y entonces escucha la voz de Dios. Tiene que ser un lugar donde tengas un ambiente para estar ahí con el Señor. Aléjate de todo el bullicio para escuchar su voz. Ahora, ¿qué pasa cuando no puedo escuchar la voz de Dios? Entonces, para escuchar la voz de Dios, muestra interés y prepara un lugar para estar en su presencia. Pero ¿qué pasa si no puedo escuchar la voz de Dios? ¿Sabías que con los celulares hay zonas de silencio? No es que no haya personas que estén llamando, sino más bien hay zonas donde tu celular no agarra la señal. ¿Sabes que con Dios es igual? No es que Dios no te esté hablando, sino que probablemente tú estás metido en una zona de silencio, donde en esa zona tú no puedes escuchar la voz de Dios. Dios está hablando, pero en ese lugar tú no puedes escuchar la voz de Dios. ¿Cuáles serían esas zonas de silencio? Por ejemplo, un lugar de pecado. La Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Ahí es donde a Dios le gusta habitar, donde Dios le gusta estar. Entonces, si hay lugares donde a Dios le gusta estar, hay lugares donde a Dios no le gusta estar. Por ejemplo, un table dance. Puede ser que tú estás metido o metida en una zona de silencio, en una zona donde no le gusta estar a Dios. Y a lo mejor Dios te está hablando, pero en ese lugar no agarra señal. En un lugar de pecado, en un bar, en un antro, ¿sí? Hay lugares donde tú mismo te metes en zonas de silencio, donde Dios está hablando, pero ahí no agarra señal. Por ejemplo, otra zona de silencio es, por ejemplo, cuando hay un asunto donde Dios ya te ha dicho su parecer. Dios ya habló contigo, escúchame, Dios no va a gastar su saliva. Te ha dicho una sola vez y no te lo va a volver a decir. Y entonces decimos: ¿y por qué Dios no me habla? Se los ilustro de esta manera, miren. Cuando nos agarraron pollitos en el liderazgo, la gente venía y nos decía: oye, pues tengo este problema. Ven y ya, y te orábamos, ministrábamos y le dábamos consejos. Y a los meses: oye, pues sigo con el mismo problema. Ven que oro contigo y te ministro y bla, bla, bla. Y a los meses: oye, sigo con el mismo problema. En ese entonces estábamos pollillos. Pero ¿sabes? Hoy en día lo que hacemos es lo siguiente. Y llega la persona y oye, pues bueno, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a hacer esto y esto y esto y esto. Entonces la persona, después de unos meses, regresa y: oye, quiero tener una cita contigo. ¿Sobre qué? Pues es que todavía tengo el mismo problema. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿hiciste lo que te dije que hicieras? Pues no, todavía no. Entonces no vengas conmigo. Y hay gente que dice: no, es que Marco no me quiere dar una cita. No, güey, no me quiere dar una cita. Pues no te la voy a dar hasta que hagas
lo que te dijimos que hicieras, porque no voy a perder mi tiempo con personas que no están haciendo. Y sabes que así es Dios. Con Dios, si Dios te dijo algo que hicieras, hay personas que tienen años que Dios le dijo lo que tenía que hacer y no lo han hecho todavía. Y ahora dicen, pues es que Dios no me habla. No va a gastar su saliva. Primero haz lo que dijo que hicieras. Créemelo, el día que lo hagas, escucharás la voz de Dios para el siguiente paso. Isaías 55 dice, Jehová el Señor me abrió el oído. Y ya pudo escuchar la voz de Dios. Dice, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Es usted una persona rebelde? ¿Es usted una persona que Dios le dijo algo? Si no lo has hecho, ni esperes escuchar la voz de Dios. Una vez, cuando éramos líderes de jóvenes, llegó había unas parejitas por ahí que salían con toda la intención de coquetearse entre ellos. Y nosotros les dijimos un día, les dijimos, ¿saben qué? No queremos que se estén juntando ustedes nada más para coquetearse. Se los dijimos bien, y aparte porque eran líderes. Todos, tanto las mujeres como los hombres, eran líderes. Dijimos, no queremos que se estén juntando ustedes para coquetearse. Ah, no. Y otra vez lo siguieron haciendo, les pusimos una regañiza. Y luego después, un día estábamos en la casa de unos amigos y de repente suena el teléfono. Y era uno de los chavos de estos. Me dice, oye Marco, oye, quería ver si no había ningún problema, porque pues queremos juntarnos a cotorrear a algunas personas. Le dije, ¿quiénes son esas personas? Fulano y fulana, fulano y fulana, o sea, las mismas parejitas. Y le dije, ¿sabes qué? Yo ya te dije mi parecer en cuanto a ello. No, pero es que mira, lo que pasa es que vamos a hacer, y le cuelgo, me dio coraje, porque ya le había dicho lo que debían de hacer y no lo hicieron. Y luego quiere venir conmigo a querer persistir en lo mismo. Y luego después me vuelve a llamar y me dice, oh, perdón Marco, es que se cortó la llamada. Le dije, no se cortó la llamada, yo te corté, yo te colgué. Ah, perdón, es que pensé que se había cortado la llamada. Le dije, no, yo te corté, le colgué. Ah, es que te estaba diciendo, no quiero escuchar. Ya te dije lo que. No, pero es que mire, y que le cuelgo otra vez. A ver si un día viene y les cuenta su testimonio. Y me vuelve a llamar otra vez. Oye, pero es que no me dejas explicarte. Lo que pasa es que, y le volví a colgar. Y ya no me volvió a llamar. Son esos momentos de silencio donde Dios ya te dijo lo que debías de hacer. Y ahí estás persistiendo y Dios te dijo, ¿sabes qué? Interpreta mi silencio. Y entonces decimos, es que Dios no me habla. Pues haga lo que Dios le dijo. Dios le habla a otra de las cosas, en esos lugares, zonas de silencio, también puede ser cuando los afanes gritan más fuerte que la voz de Dios en tu vida. La Biblia habla acerca de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar la semilla. La semilla es la voz de Dios. Y la tierra somos cada uno de nosotros. Y empieza a sembrar la semilla. Pero qué curioso que hay algo. Fíjate que aquí dice, voy a leer Mateo 13, versículo 7 y luego me voy a brincar al 22, donde en el 22 explica la parábola. Dice en el 7, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Y los discípulos le preguntan, ¿nos puedes explicar un poco acerca de esto? Y en el 22 les explica y les dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la voz de Dios. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Escúchame, te voy a decir algo que nadie te había dicho. ¿Qué tiene más poder, la palabra o los afanes?
No, los afanes. Léalo. Volvemos a leerlo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Hay veces que hay afanes gritándote fuertemente y no puedes escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, si yo estoy orando y estoy escuchando la voz de Dios y de repente vienen los afanes, te lo voy a ilustrar de esta manera. Imaginemos que yo estoy orando: Señor, quiero escuchar tu voz, quiero oírte, Señor, háblame, dame dirección. Marco, qué alegría me da hablar contigo en este día. ¿Sabes que tengo muchos planes para ti? Amor, no se te Hoy olvide quiero llevar a decirte Aslan a algunas su cita cosas con el claves que dentista. tienes que hacer Y me dejas para que dinero cumplas para el gas, con lo que porque yo ya se te he acabó. encargado. Papi, ya no tengo Ay, que de ponerme. enviarte hacia mi ¿Me llevas propósito. a comprar ropa? Hola, Marco. Ándale, ¿Te hablaron de la oficina? Porque alguien quiere sacar una Papi, cita ¿me para compras un hablar iPhone contigo. X? ándale, todos ¿Cuándo me tienen vas a uno. dedicar un tiempo para mí? Ándale, por favor, compra un iPhone X. Amor, Papi, Ándale, ya no tengo que ponerme. ¿Cuándo me vas a Ya no tengo dedicar que un tiempo para ponerme. mí? Ya se viene un iPhone X. Papi, Ándale, ya se ándale, viene el pan para comer. El panadero con el pan. El panadero con el... Hasta salió el del pan ahí. Y el bolillo de colomos. Se escucha, se da cuenta que se empieza a escuchar la voz de Dios. Y después, ¿qué pasa? Los afanes de este mundo comienzan a gritar más que la voz de Dios y empiezan a ahogar la voz de Dios. Lo que usted necesita hacer es agarrar todos esos afanes y el querer duplicar tu negocio, el querer duplicar tus entradas, todos esos afanes de que ay, que necesito ir a hacer las compras de esto, necesito hacer aquello, necesito comprarme un carro, necesito comprar mi casa, todos esos afanes ahogan la voz de Dios. Usted necesita, por eso Jesús dijo: no se afanen por lo que han de comer ni lo que han de vestir, porque los afanes van a ahogar mi voz. Otra de las cosas que ahoga la voz de Dios es cuando tus emociones hablan más fuerte que la voz de Dios. Y esto ahí le va para todos los jóvenes. Hay muchos jóvenes que primero involucran sus emociones y después le preguntan a Dios si es de Dios o no es de Dios. ¿Sabes qué? Dios te va a hablar, pero tus emociones van a gritar. Ahí sales con la chica, ahí sales con el muchacho y se empiezan a conocer, se van al cine, ya se están agarrando de la manita, ya de repente ya se despiden ya con un besito más cerquita acá del cachete, ¿verdad? Y empiezan las emociones y emociones y emociones. Ya se regalan cosas, ya se la pasan todo el tiempo en el WhatsApp. Ya su publicación ya la cambiaron, ¿verdad? En el Face. Y comienzan ahí a publicar: estoy enamorado, ¿verdad? Siento maripositas. Y cuando ya sientes todo eso, entonces, ay, Señor, ¿será de ti o no será de ti? ¿Tú crees que vas a escuchar la voz de Dios si tus emociones te están gritando? Puede ser que Dios te diga: no, hijo, ella no es lo que yo tengo para ti. Hija, no es lo que yo tengo para ti. Pero tus emociones, ¿qué gritan? Gritan: sí, es él, sí, lo quiero, está bien guapo, sí, es lo que quiero, lo amo, lo adoro. Y la voz de Dios está así: no es él,
no es Él. Y las emociones dicen que sí es Él, que sí es Él. Eso significa que ya debo de terminar, pero no sé cómo apagarlo. Ya se apagó. O incluso también los grandes, los grandes que ahorita están viviendo solos, están viviendo solas. No nomás para los jovencitos, usted también. Escuché el testimonio la semana pasada de una persona que cuando les dije, cierren sus ojos y escuchen la voz del Espíritu Santo. Me dice una persona, Marco, cuando dijiste eso, cierren los ojos y escuchen la voz del Espíritu Santo. Tenía 3 llamadas perdidas del muchacho que quiere salir conmigo. Me dice, ¿qué significa? ¿Sabes qué significa? Distracción, eso es lo que significa. Eso es lo que significa. ¿Qué es lo que les aconsejamos a los jóvenes? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Es que no sé si sea de Dios o no sea de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Deja de hablarle. Deja de mandarle WhatsApp. Escucha, calla tus emociones. Y entonces escucha la voz de Dios. Dile a tus emociones, shh, cállense. Va a tardar tiempo, dependiendo de qué tan involucrado emocionalmente estuviste. Va a tardar tiempo, puede ser una semana, puede ser un mes, no sé. Hasta que ya tus emociones se bajen y puedas escucharla. Mira, a lo mejor sí es. Pero escuchando la voz de Dios y Dios diciéndote, sí es, hijo, échele ganas. O sí es, hija, échele ganas. Entonces le echas ganas con todo. Y le dice, ahora sí, papacito, prepárate porque ahí voy con todo. Ya Dios me dijo que sí. Mire, mi esposa, cuando andábamos noviando, me cortó quién sabe cuántas veces. Pero lejos, sentí gacho, sí, pero lejos de eso yo la admiro. Porque era una chica que no había escuchado la voz de Dios. Sentía emociones, obvio, me vio. No la culpo, no la culpo. Pero, y cuando ya ella empezaba a sentirse confundida, me decía, ¿sabes qué? Mejor vamos a dejarlo aquí porque no he escuchado la voz de Dios, Dios no me ha dado un sí, entonces, y ya. Pasaba un tiempo y volvíamos otra vez y ella otra vez sus emociones, todo. Y me volvía a decir, ¿sabes qué? No he escuchado la voz de Dios. Déjame escucharlo. Y me volvía a decir, ya estuvo. Y ya me iba yo. Pasaron varias veces hasta que escuchó la voz de Dios. Y desde entonces no me la quito de encima. Ay. ¿Ah? Ahoga la palabra de Dios. Por eso es que muchos no pueden escuchar la voz de Dios. Porque los afanes, porque las emociones, los sentimientos están gritando más que la voz de Dios. Dios te está hablando, pero en un silbido apacible. Y tú me dices, Marco, entonces, ¿cómo puedo callar mi voz? ¿Cómo puedo callar la voz de mis emociones, de los afanes? ¿Cómo la puedo callar? Ayuno y oración. El ayuno hace que la carne se someta, que la carne baje, que las emociones bajen, ¿verdad? Dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, estaban pasando por un tiempo de ayuno, entonces escucharon la voz del Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ayunando y orando, escuchas la voz de Dios y haces que tu carne baje. ¿Quieres escuchar la voz de Dios para algo?
Ponte en ayuno, ponte en oración, ¿sí? Es más, déjame decirles algo. Hay muchos de aquí que andan noviando con alguien que Dios no les ha dado el permiso. No has escuchado la voz de Dios. Lo hiciste por tus emociones, lo hiciste porque te gustaba, pero que Dios te haya dicho, adelante, mijo, esa es, no lo has hecho. ¿Sabes lo que debes de hacer? Sal ahorita mismo y dile, ¿sabes qué? Vamos a terminar. ¿Por qué? Porque no he escuchado la voz de Dios, de que me diga que eres tú. ¿Me gusta? Sí. ¿Te amo? Sí, pero quiero escuchar la voz de Dios. Y si escucho la voz de Dios que eres tú, prepárate, chiquita. ¿Ah? Algunos que andan viviendo juntos, algunos que andan por ahí consiguiendo novio o novia. Escuche primero la voz de Dios, pero calle sus emociones. Algunos que andan ahí queriendo abrir otro negocio o queriendo expandirse o no sé, buscando otras entradas de dinero. No has escuchado la voz de Dios hasta que escuches la voz de Dios. Mira, tenemos una buena oferta para un terreno. Una oferta como tú no sabes. Pero yo necesito escuchar la voz de Dios. Porque si entonces Dios me dice, adelante, sé que todo está cubierto. Aunque tú des o no des, Dios lo va a pagar. Pero necesito escuchar la voz de Dios. Si lo hago en mis fuerzas, voy a estar preocupado porque tú des. Oigan, y no han dado y ya tenemos que hacer el pago del terreno y bla, bla, bla. Pero cuando Dios me diga, entonces lo hacemos. ¿Sí? Pero necesitamos escuchar la voz de Dios, escuchar su voz. ¿Sí? ¿Por qué no cierran sus ojos?